Solo recuerdo que era una mañana del pasado, en un salón de clases de una zona rural en la provincia de La Vega, República Dominicana. Corría el año 1974, o acaso en 1975. Pero eso no importa ahora. Mis recuerdos son vagos e imprecisos, emergen en medio de una densa neblina, con rostros difuminados como sombras. Pero estaban allí, presentes, en aquel aula. Si me preguntas quiénes eran mis compañeros de clases, creo no poder recordar a ninguno. Pero sí recuerdo a aquella maestra a la que hoy vamos a llamar por nombre Flor Hermosa. Era alta, de mirada profunda, tez color canela, pelo trigueño con ondas que caían sobre sus hombros y se movían como hojas abatidas por el viento al compás del sonido de sus tacones. Era una mujer de voz firme y mirada penetrante. Aquel día paseaba como siempre por el salón. Podía sentir su cercanía cuando pasaba por detrás de mi pupitre y miraba por encima de mi hombro. También podía percibir su perfume suave y delicado. De repente, el ritmo de sus pasos y el sonido de sus tacones se aceleraron, y la maestra soltó con voz autoritaria y elevada: ¿Quién fue el cerebrito detrás de esta notita para su compañero? Mientras levantaba a la vista de todos un papel arrugado con una palabra ofensiva escrita a grandes rasgos. Una palabra que hoy mis labios no se atreven a pronunciar. Todos nos miramos, temerosos, esperando ansiosos saber qué se tramaba en la mente de esa maestra. ¿Qué castigo le esperaba al atrevido que osó escribir y dejar aquel mensaje en el pupitre de su compañero? Era solo una palabra. Aquel trozo de papel arrugado con líneas en azul claro, desgarrado y arrancado de una libreta. Una sola palabra escrita que rasgaba la esencia más íntima de una persona, quizás hiriendo su dignidad, representando rechazo, indignación y deseo de molestar. Hoy en día, eso lo llamaríamos bullying. La maestra aún sostenía el papel en alto, repitiendo: ¿Alguien quiere confesar ser el autor de esta nota? Todos nos volvimos a mirar. Algunos desviaron la mirada, otros temblaron y algunos fingieron no escuchar. Mientras tanto, yo contemplaba mi pupitre antiguo y desgastado, con un espacio cuadrado donde apenas cabía la libreta de notas y, tal vez, un libro de texto. Ese pupitre tenía un escondite secreto para guardar los libros. Era allí donde yo deseaba esconderme, en el embrujo del escondite de los libros. Pero el espacio era demasiado pequeño para ocultar mi vergüenza y mi mejilla enrojecida. Mi mente volaba en busca de una manera de escapar de aquel momento tan embarazoso, pero nadie hablaba. Y yo tampoco dije nada. Seguíamos mirándonos, intentando descifrar quién había sido el autor de la nota. Más de uno pensó que pagaría por un error que no había cometido. Aquellos que siempre se comportaban mal en clase creerían que no podrían escapar de las siniestras consecuencias de algo que no hicieron. La culpa recaería sobre mí. El problemático de siempre, pensarían más de uno. De repente, la maestra, al darse cuenta de que nadie iba a acusarse, tomó un trozo de papel en blanco, sin la palabra ofensiva, y escudriñó de nuevo el aula con su mirada penetrante. Éramos alrededor de 24 alumnos. Entonces anunció: cada uno de ustedes tomará un papel como este y escribirá exactamente la misma palabra que tengo aquí. Había llegado la hora de la gran prueba. Aquella maestra se había convertido en una sagaz detective, decidida a desenmascarar al responsable de atormentar a su compañero de clase, dejando aquel mensaje hiriente en su pupitre. Uno a uno, tomamos nuestros papeles y empezamos a escribir. Era el momento de mostrar mi letra, mi palabra, mi maldad. Ingenuamente hice una copia exacta de la palabra. ¿Cómo podré olvidar las expresiones en los rostros de mis compañeros? ¿Cómo podré olvidar la mirada de mi maestra? En un instante, mi cabeza daba vueltas, sentí mareos y el deseo de vomitar. ¿Me expulsarían de la escuela? ¿Cuál sería el castigo de mis padres? Mis pensamientos estaban tan atropellados que, por un momento, parecía que una densa y oscura sombra me arropaba. Quedé expuesta ante todos. Tú fuiste quien escribió esa palabra.
resonó la acusación. Mis pensamientos se derrumbaron por completo. Sin habilidad para ocultar mi error, me descubrí frente a la maestra y a todos mis compañeros. La maestra, con sus ojos penetrantes y su rostro imperturbable, tomó el papelito entre sus manos. Mantuvo un silencio prolongado que aumentaba la tensión en el aula. El tono de su voz cambió, pasando de autoritario a genuinamente admirado. Esa palabra es una demostración clara de tu creatividad y tu habilidad para expresarte. El desconcierto se apoderó del aula. Todos esperábamos un sermón o un castigo cruel, pero en lugar de eso, la maestra me señaló con aprobación. Me sentí incómoda, sin entender cómo un acto de rebeldía podía ser elogiado. La maestra, al percatarse de la confusión en los rostros de sus alumnos, comenzó a explicar su peculiar reacción. Les habló del poder de las palabras y de cómo, incluso en su simplicidad, podían tener un impacto profundo. Has utilizado una sola palabra para expresar lo que te sucede, lo que sientes y lo que piensas. Eso es una muestra de tu inteligencia, dijo con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, agregó con firmeza, el poder de las palabras conlleva una gran responsabilidad. Debemos ser conscientes del impacto que pueden tener en los demás y usarlas con sabiduría y empatía. En ese momento, me di cuenta de que la maestra no elogiaba mi acción negativa, sino más bien reconocía que todos tenemos la capacidad de expresarnos y comunicarnos, y que debemos usar esa habilidad para construir y conectar en lugar de dañar y dividir. La atmósfera amarga que había dominado el aula se transformó en un ambiente de emoción y aprendizaje. La maestra comprendió que el verdadero castigo para aquel autor había sido la posibilidad de desperdiciar su talento, de silenciar una voz por miedo y opresión. Desde aquel día, aprendí a pensar antes de hablar, a reflexionar sobre mis palabras y a ser más consciente del efecto que pueden tener en los demás. La maestra me enseñó que la inteligencia no solo se manifiesta en el conocimiento académico, sino también en la manera en que nos relacionamos con los demás y en cómo usamos nuestras palabras para construir un mundo mejor. Con el tiempo, aquella alumna que hizo el mensaje para su compañero se ha convertido en una escritora, gracias al apoyo de su maestra y al estímulo de sus compañeros de clase. Años después, cuando recuerda aquella experiencia, siempre agradece a su maestra por haberle mostrado el verdadero poder de las palabras y por haberle dado el valor y la confianza para perseguir su sueño de ser escritora.